Fue una explicación para que tomaran su lugar, porque está comprobado que después de 10 minutos es que apenas la gente empieza a poner atención. Nada, es cierto. Estamos viendo en estos miércoles, con excepción del miércoles pasado, principios espirituales para la familia. Y vamos hoy a ver un término que es la familia sacerdotal. Yo les invito a que oremos en ese momento pidiéndole a Dios su dirección para compartir y su unción para compartir, pero también para escuchar y para aplicar en nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Padre, gracias por esta noche, por la oportunidad maravillosa, Señor, que nos das de meditar en tu palabra, pero no solo meditar en ella, sino saber que ella puede hacer, Señor, una revolución en nuestro ser, que ella puede llevarnos a niveles altos, que ella puede energizar todo nuestro ser, usada por tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, antes de exponerla, venimos delante de ti para decirte, Señor, toma tu lugar, con tu palabra, con tu pueblo. Aquí estamos, Señor, dispuestos para que tú nos hables. Queremos aprender en esta noche, queremos crecer en el conocimiento, pero sobre todo, Señor, queremos activarnos en tu reino, para ver establecer en esta generación el reino de Dios aquí en Veracruz. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. El término familias sacerdotales para muchos de nosotros no es un término desconocido. Sin embargo, para la mayoría que conocemos el término, no le es conocido a qué se refiere y todas las implicaciones y lo grande que es este término. Familia sacerdotal como tal no aparece en las Escrituras, así como tampoco aparece la palabra Trinidad, pero no necesita aparecer estas palabras para saber que son una realidad. La familia sacerdotal la vamos a definir con un pasaje de Josué, capítulo 24, versículo 15. Si tienes tu Biblia, la quieres abrir o quieres leer en la pantalla, como gustes. Aquí está Josué hablando a un pueblo y está tomando una decisión delante del pueblo, una decisión personal. Y les dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Este versículo lo hemos visto ya varias veces. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sirvan a quien quieran, pueden servir a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que están en donde la tierra que están habitando ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta última frase que Josué da, a mi forma de percibir la palabra de Dios en todo el contexto, está dando la clave de lo que es un sacerdocio familiar, lo que es tener una familia sacerdotal. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase que dice Josué tiene dos implicaciones. Una es dedicación. Cuando un padre de familia toma el papel de sacerdote y toma esta palabra diciendo yo y mi casa, está hablando de que va a haber una dedicación, se va a dedicar, va a trabajar, se va a esmerar. Y a mí me encanta que en la palabra de Dios, si usted no lo sabe, hoy se va a enterar, el orden en que aparecen los personajes es el orden de importancia. Y aquí Josué está diciendo yo y mi casa. Primero yo y mi casa. Y está tomando como segunda cosa una determinación, serviremos a Jehová. Una dedicación y una determinación. Yo me voy a dedicar, yo voy a trabajar, yo me voy a esmerar, yo voy a ver de qué manera, todo lo que esté a mi alcance, todo lo que Dios me habilite, lo voy a usar yo.
y lo voy a transferir a mi casa. Eso es lo que hace un verdadero sacerdocio familiar. Primero yo y luego a mi casa. La hipocresía religiosa dice: deberías de orar más, deberías de leer más, vayan a la iglesia, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Pero el compromiso sacerdotal dice: yo me encargo de que suceda. Yo me encargo de que suceda. Este es un compromiso de los padres. Aquí Josué tomó la determinación de que su casa serviría al Señor. ¿Cómo lo haría? Empezando por él. Amén. Sí, y para mí este pequeño versículo, en esta pequeña frase que dice Josué, está el principio más fuerte de un sacerdocio familiar: una dedicación y una determinación. Me determino, me dedico a formar un núcleo que le sirva a Dios con todo su corazón, porque al fin y al cabo, mis amados, el sacerdocio se establece para servirle al Señor. Cuando una persona dice: yo quiero tener una familia sacerdotal, o yo tengo una familia sacerdotal, lo que debe estar diciendo es: todos en casa le servimos al Señor. Y el que va por delante es el papá, o la mamá en caso de que el papá no esté, o el hermano mayor en caso de que ambos padres no estén, o tú solo si estás solo. Y este debe ser un enfoque de las familias que le pertenecemos a Dios. Este versículo yo lo tengo en mi oficina. Una señora bien linda de la Congre me lo hizo en punto de cruz. Y está el nombre de mis 3 hijos, Roberto, Angélica y Rebeca. Y abajo dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Es una palabra profética más que un adorno en mi oficina. Ahora, la novedad es que el sacerdocio bíblicamente siempre fue familiar. Siempre fue familiar. Aún antes del ordenamiento que Dios le dijera a Moisés que hiciera sobre la vida de Aarón, donde Aarón y sus hijos serían los sacerdotes, aún antes de eso el sacerdocio ya se ejercía a través de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de cada uno de sus hijos que fueron cabeza de las 12 tribus. Eran los patriarcas los que enseñaban a sus hijos a servir al Señor, los que contaban las maravillas de Dios, los que los inducían y los bendecían para que tuvieran un destino sacerdotal, un destino de ser pueblo de Dios. Alguien puso en el Face, en la página: no se pierda la conferencia este miércoles, familias sacerdotales. Y alguien le corrigió, rápidamente puso ahí: todos somos sacerdotes. No solo las familias, me imagino que pensó. Después lo quitaron, ese comentario. Y sí es cierto, esta persona tiene razón. Pero la idea de Dios es que todos los que estamos aquí seamos sacerdotes. Y por ende nuestra familia sea sacerdotal. Pero eso no es algo nuevo, no es algo que se nos ocurrió aquí, ni siquiera es algo que nació después del nacimiento de Jesús o el sacrificio de nuestro Señor. No es algo que nació con la iglesia, sino nace en el corazón de Dios desde antes que viniera la ley, desde antes que Moisés recibiera las órdenes específicas y que de una manera legal, espiritualmente, se estableciera el sacerdocio ya como parte de la ley, como parte de en lo que el pueblo debía de tener siempre. Antes de eso ya había un sacerdocio. Dios le dijo a Abraham: tú vas a hacer que tus hijos caminen en integridad y caminen en fe y caminen en los caminos de Dios. Dios dijo: ¿cómo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer cuando sé que él les enseñará a sus hijos? Y eso era sacerdocio.
estaba diciendo a Abraham exactamente lo mismo que dijo Josué: yo y mi casa. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una familia sacerdotal, tenemos que cuidar de que nuestra boca no se haga muy grande. Si usted tiene una familia sacerdotal y son 8, quiere decir que los 8 le sirven al Señor. ¿Sí? Si son 4, los 4 le sirven al Señor. Si son 2, los 2 le sirven al Señor. Una familia sacerdotal es que todos los miembros de la familia le sirvan al Señor. Hubo otras familias que tuvieron sacerdotes, como el caso de Jetro, otros sacerdotes desconocidos, como en el caso de Melquisedec, pero la Biblia nos habla del sacerdocio desde el principio. Ahora vamos a ver algunos atributos y vamos a aplicarlos a la familia, porque si yo quiero tener una familia sacerdotal y si yo tomo como un eslogan en mi vida y como una meta en mi vida lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa seremos una familia sacerdotal, yo seré un sacerdote y mis hijos serán sacerdotes, entonces yo tengo que buscar ver cuáles eran las características de los sacerdotes y vamos a ver algunos atributos de ellos. Miren, yo me puse a hacer este estudio, aquí lo tengo reducido, pero desde la semana pasada que me puse a hacer el estudio son hojas y hojas y hojas que tengo, y bueno, lo tuve que reducir. Esto podría ser un estudio, a lo mejor lo damos en las células, no sé, pero es enorme hablar sobre el sacerdocio, las características de los sacerdotes, las condiciones de los sacerdotes, las vestiduras de los sacerdotes, el ministerio de los sacerdotes. Es impresionante. Y lo más impresionante es que lo que era en el antiguo pacto eran cosas físicas, cosas activas, cosas que se palpaban. Ahora eso ha venido a ser una sombra, dice la palabra, de lo verdadero, en donde ya no, por ejemplo, ya no tenemos que hacer sacrificios de animales, pero sí dice el Señor que vengamos con sacrificios de alabanza. Y en Hebreos dice, en Romanos dice: mira, mejor vamos a ponerla de una manera mejor tú mismo preséntate como un sacrificio delante de Dios. Pero toda la figura del Antiguo Testamento, de lo que ellos eran y de lo que ellos hacían, los sacerdotes, hoy tienen un simbolismo espiritual, principios espirituales en los que nosotros debemos seguir. Nosotros no podemos volvernos a la ley y hacer las cosas que la ley decía que hiciéramos como cosas tangibles, pero sí tenemos que mirar la ley en el Antiguo Testamento, en donde ahora Cristo le dice: la tomo y la meto en el Espíritu, y ahora es la ley del Espíritu para que se ejerza en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra aquí en Números 16:5. Hay un conflicto, ya hablamos sobre esto, ustedes se acuerdan cuando Coré empieza a hacer una revolución ahí con el pueblo. Y entonces él se quiere levantar como un líder, como un dirigente, como con un sacerdocio. Y entonces Dios le dice: yo te voy a mostrar, dice Dios, yo les voy a mostrar quiénes son los verdaderos sacerdotes. Y vamos a poner a prueba. Y yo voy a hacer, mire lo que dice el pasaje. Dice: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, está hablando Moisés: mañana mostrará Jehová quién es suyo, quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a él. Aquí, en estas palabras que le da de parte de Dios Moisés a Coré, le está diciendo: un sacerdote de Dios tiene 3 atributos principales. Primero, dice Dios: yo mostraré quién es mío. El primer atributo es que un sacerdote tiene una identidad con Dios. Si nosotros decimos que tenemos familias sacerdotales, cada miembro de nuestra familia debe tener una identidad con Dios. Si decimos que queremos tener una familia sacerdotal porque todavía no la vemos caminando a ese nivel, entonces esto es en lo que nosotros nos tenemos que determinar y dedicar, a que cada miembro de la familia tenga su identidad con Dios.
Que cada hijo de usted sepa que es un hijo de Dios, más que de usted. Que su hijo y su esposa sepan que toda la provisión que viene a su hogar no depende de usted, sino depende del proveedor, el Dios Altísimo. Que sepan que usted es un portador de protección, pero que usted recibe de parte del protector más grande, y que sus hijos aprendan a confiar en Dios como su protector, como su proveedor, como su padre. Porque si usted le enseña eso y usted les falta el día de hoy, ellos seguirán caminando con éxito, seguirán caminando con firmeza. Y yo creo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos quién es Dios, quién es su Salvador, quién es el Espíritu Santo. Usted le enseña a sus hijos quién es el Espíritu Santo. Sus niños chiquititos saben que el Espíritu Santo puede tocarlo, puede abrazarlos, puede direccionarlos, puede ungirlos, puede bañarlos, tienen una identidad con Jesucristo como su amigo, su Salvador. Tienen una identidad con el Padre. Una familia sacerdotal tiene identidad. Dice Dios: yo les voy a mostrar en medio de la congregación quién es mío. Yo les voy a mostrar. Y no porque Dios dijo de Tin Marín, de 1, 2, 3, aquel, 1. No, es porque hay una identificación, hay una identidad. El sacerdote se identifica con su Dios. Entonces, un atributo del sacerdote es que tiene una identidad, una pertenencia, y eso se llama posición. ¿Verdad que cuando tú sabes que tu papá es el presidente de la empresa, el gerente del banco, tú tienes una identidad con una posición, ¿sí o no?, de tu padre? Y Dios nos ha posicionado en primer lugar al darnos identidad. La identidad te posiciona. Y ahí es donde el diablo está fascinado en hacer dos cosas. Y lo comentaba yo hace un momento con una persona. El diablo está fascinado en hacer dos cosas: levantar tu orgullo hasta el cielo, porque entonces tú no recibes de nadie, o tirarte al piso, porque entonces te sientes indigno de recibir. Pero el sacerdote, o el que tiene familia sacerdotal, sabe llevar a cada miembro y sabe estar él en una identidad tan correcta que sabe qué posición tiene, no por lo que él es, sino porque Dios lo ha colocado ahí, por gracia. Amén. Somos hijos de Dios, y eso se dice muy rápido y muy fácil, pero es lo más profundo que podemos tener. Soy hijo de papi. Soy hija del más grande, del mejor, del más confiable, del que no tiene error, del que no varía, del que no se arrepiente. ¿Y saben qué es lo más padre? Que no me rechaza, que me ama, que me perdona, me corrige, pero me abraza. Y eso me da identidad, me da posición. Y yo quiero tener una familia sacerdotal. Yo y mi casa tenemos que estar conectados y tener identidad con Dios. Amén. La segunda cosa que dice este versículo, dice: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. La segunda cosa que como un atributo del sacerdote es la santidad, la integridad, la congruencia de una vida que habla con una vida que camina. La santidad no es la perfección, la santidad no es la ausencia de errores, mi amado. La santidad es una convicción en el corazón y de un anhelo de vivir agradando a Dios todos los días de mi vida. ¿Me voy a equivocar? ¿La voy a regar? ¿Voy a ofender? Sí,
es posible, pero así la santidad hará que la basura salga lo más rápido posible. La santidad hará que toda obra satánica se vaya. Dice el Señor, y bueno, si ustedes estudian un poquito más sobre el sacerdocio, se van a dar cuenta que los sacerdotes que eran escogidos, sobre todo los sumos sacerdotes, tenían que estar limpios. La santidad es un requisito para tener familias, no un requisito, es un atributo de una familia sacerdotal. Entonces yo, como Josué, voy a vivir en santidad y voy a conectar a mi familia con la santidad. Si yo quiero tener una familia sacerdotal, entonces cada miembro de mi familia debe amar la santidad. ¿Sí? No sé si le está pegando, le está aburriendo o qué, pero están todos así. Dice el Señor, yo les mostraré, dice Moisés, Dios les va a mostrar. En todo este relajito de que no, de que yo soy el mero, de que no, espérense, esto es un asunto de Dios, Dios conoce a su gente. Y Dios dice, yo te voy a mostrar quiénes son. ¿Quién es el sacerdote en verdad? ¿Quién es el que en verdad tiene eso en su vida? ¿Sí? Y empieza mencionando el que es suyo y el que es santo, el que tiene una posición y el que tiene una condición de vida. Posición, condición. Soy suyo, soy santo. Soy suyo, busco la santidad. Amén, mis amados. ¿Quiere tener familias? ¿Cuántos quieren tener familias sacerdotales aquí? Baje su mano. ¿Cuántos son papás y mamás? ¡Wow! ¿Sabe qué? Usted y su casa servirán al Señor bajo estos principios. Bajo estos principios. ¿Sí? Posición, condición, ser de Él y ser santos. Y dice el último pedacito del versículo, que al que Él escogiere, Él lo acercará a sí. Dios lo acercará a sí mismo. La tercera cosa es la función. Una persona que es un sacerdote es una persona ordenada, nombrada para acercarse a Dios. La función del sacerdote era acercarse a Dios. Antes que hacer cualquier cosa, tenía que estar bien y Dios lo acercaba. Entonces podía entrar al lugar santo y podía entrar al lugar santísimo. Y decía el Señor, yo sé a quién voy a dejar que se acerque. Es una función. La función principal del sacerdocio es la adoración. Es estar cerca del Señor. Y yo, como una madre de familia o como un padre de familia, tengo que mirar, trabajar, dedicarme, determinarme a que cada miembro de mi familia tiene una función, tiene una condición y tiene una posición delante de Dios, de tal manera que Dios diga, en verdad, es una familia sacerdotal. Que vive en santidad. Perdón, que vive en santidad, que le pertenece a Dios, que tiene una identidad, que tiene integridad y en la función que puede tener intimidad, adoración. Y aquí dice, se acercará a mí, o yo lo acercaré, dice el Señor. Y ¿sabe lo que pasa cuando usted se acerca al Señor o Dios lo acerca? Cuando usted se acerca, pero Dios lo acerca, viene revelación. En verdad, cuando tú te acercas, pero Dios te acerca, porque sabe que tienes una posición y una condición, entonces te va a dar una función.
a través de la revelación. Yo me acuerdo cuando Miguel Casina hizo esta canción que tiene añísimos que no cantamos porque creo que tiene telarañas ya esa canción de tan vieja que es. Que decía, quiero levantar mis manos, ¿se acuerdan? Quiero levantar mi voz. ¿Qué? Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Cántela conmigo. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Sígale, sígale. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Mire, qué linda, ¿no? ¿Cuántos no la conocían? Es que ustedes son nuevitos. Pero mire, la primera vez que yo oí esa canción, no se me olvida que estaba yo barriendo mi casa. Dejé la escoba y me quedé de rodillas llorando. Y yo dije, esta canción se la dio Dios a Miguel en un momento de verdadera adoración. Esa canción viajó por todo el mundo. En esa época era de las canciones cristianas que más se oía. Y como esas compuso mucho. Y estar en la presencia de Dios, conectados con Él. Dice Dios, tú te acercas, pero algo va a suceder cuando yo te acerco. Dice, el velo está roto, el velo se rasgó, está abierta la puerta para que todo mundo entre hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios, para encontrar, como dice, ayuda para el oportuno socorro, algo así dice el versículo. Pero puedes llegar hasta ese lugar. Se rompió el velo que impedía que se llegara hasta el lugar santísimo, y podemos todos llegar y acercarnos a Él confiadamente, dice el pasaje. Pero cuando Él te acerca, entonces viene revelación de Dios. Ahora imagínese, usted es el sacerdote de su casa, tiene ahí a los 3 chamacos, yo 3 porque yo tuve 3, y los tiene ahí. Y sí, a lo mejor usted tiene sus devocionales y les enseña hermosas historias bíblicas. ¿Oras tú? No, yo no quiero. Oras, te digo que ores, ¿no? Está bien, oblígalo que ore. Pero que usted les pueda enseñar a acercarse a Dios de tal manera que Dios lo acerque. ¿Sabe que hay niños chiquitos aquí que saben adorar a Dios y esperar en su presencia? Y estar ahí hasta que Dios los toma. Revelación. ¿No ha oído niños profetizar? ¿Cuántos han oído un niño profetizar? Abuelita, dice Dios que vayas y le digas a ese señor lo que te dijo que le dijeras. La abuelita había recibido una palabra para un hombre, la abuelita es una pastora, y había recibido una palabra para un hombre en su iglesia. Pero vio que, no es cierto, para una mujer, y vio que se acercó otra mujer para consolarla porque estaba llorando. Y entonces la pastora dijo, ya se acercó fulana. Y entonces el niño viene y le dice Dios que hagas lo que te dijo que hicieras, y que vayas con la señora y le digas lo que te dijo que le dijeras. Pero es un niño que sabe adorar, que está en la presencia, y de repente Dios le dice, ven que te voy a contar algo. Si usted quiere tener una familia sacerdotal,
tiene que enseñarle a sus hijos a tener esas experiencias. ¿Sabe cuándo le va a impresionar un héroe de la televisión? ¿Sabe usted cuándo va a querer ver a Harry Potter? ¿Sabe usted cuándo el niño va a querer tener aventuras? No estoy diciendo que no tenga aventuras y juegue y todo, pero ¿en qué momento él va a poder en un momento dado desechar aquello por quedarse con lo mejor? Cuando experimente a Dios en su vida interactuando. Tenemos que tener mucho cuidado, porque por querer tener familias sacerdotales podemos tener un montón de hijos religiosos, hipócritas, falsos, que por temor en la casa se comportan de una manera, en la iglesia de otra y fuera en el mundo de otra. Pero si llega a tener una experiencia con Jesús, con el Espíritu Santo, usted tendrá un sacerdote de 6 años, de 7 años en su casa. Amén. Bueno, posición, condición, función. Posición habla de pertenencia y de identidad. Condición habla de santidad, de congruencia. Función habla de intimidad, de adoración, de revelación. Vamos a ver otro pasaje y vamos a ver las características condicionales. Y aquí es donde nosotros vamos a luchar y a guerrear que cosas como estas no se metan en nuestra vida familiar sacerdotal, porque estos eran los impedimentos que tenían los sacerdotes para poder ministrar. Levítico 21, 16 al 21. Levítico 21, 16 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y pobrecito del que nació jorobado o medio tuerto. Pero en el nuevo pacto no tiene por qué haber ningún pobrecito, porque en Cristo y por el Espíritu de Dios nacemos a una novedad de vida íntegra, sin defecto, pero estas cosas son agentes demoníacos que se quieren meter en la vida de las familias que tienen el anhelo de ser sacerdotes, de una familia sacerdotal. Ciego. Yo no puedo tener en mi casa ningún miembro de mi familia que tenga una visión nula de la voluntad de Dios. Como Josué, yo tengo que trabajar, tengo que determinarme, tengo que estar activo para que se quite todo velo de ceguera en la vida de mi familia. Amén. Ningún cojo. El cojo tiene una falta de seguridad al caminar, y la mayoría de la cojera es por daños en el pasado, por accidentes o por cualquier otra cosa. La cojera espiritual es una falta de seguridad en el caminar en la vida cristiana a causa de eventos del pasado. Y nosotros tenemos que entender que los pies y las piernas, como un simbolismo en la Escritura, es muy fuerte. Tanto que Dios mismo bendice los pies de los que llevan las nuevas de salvación. Los pies son un símbolo muy fuerte de avance, de establecimiento de reino, de la vida
de victoria del creyente. Porque una persona que se siente insegura, que se tropieza a cada rato, no por lo que hace en el momento, sino por un fruto del pasado, un evento del pasado, no puede caminar. Okay, quiero que quede claro que no estamos hablando de cosas físicas. Lo que en el Antiguo Testamento eran requisitos físicos, no lo son en el Nuevo Testamento. Son requisitos espirituales. Por eso todos podemos ser sacerdotes. Porque si fueran requisitos físicos, pues yo hasta me bajo de aquí. O sea, no es eso. Son simbolismos que ahora nos dan principios espirituales. Tenemos que sacar de nuestras familias toda cojera espiritual. A veces nosotros mismos somos los que traemos el pasado a la vida de nuestros cónyuges. Es que toda la vida fuiste esa vieja revoltosa, por eso lo que hiciste, tú me engañaste, mira, te dije que no hicieras eso, siempre te equivocas, eres igualito a tu padre. Y parece que nosotros recordamos el pasado y en lugar de convertirnos en gente que levanta sacerdotes, somos gente que aplasta los llamados de Dios. Algunos están diciendo, ay, pues si ni quien quisiera ser sacerdote. No, usted quiere ser sacerdote. De veras, déjeme que termine. Todos aquí vamos a querer ser sacerdotes y tener familias sacerdotales. Mire, el domingo vamos a repartir las túnicas a la entrada. Dice que ningún mutilado. ¿Qué es una persona mutilada? Alguien que le falta algo en su cuerpo. Espiritualmente es una persona que le falta, o una persona mediocre, una persona que se queda a medias, que se queda corta en lo que Dios le pide, en lo que tiene que hacer para su propia vida y para servir al Señor. Yo en mi casa, dijo Josué, no habrá ningún mutilado. No lo dijo de esa manera, pero dice, todos vamos a servirle al Señor y lo vamos a hacer bien. Por lo tanto, nadie se va a quedar corto. Yo siempre cuando oro por los hijos de los líderes, digo, Señor, no aceptamos el hecho de hijos mediocres espiritualmente y mucho menos gente de nuestros hijos que no te ame, que se vaya al mundo. No lo aceptamos. Y cuando yo oro por todos los líderes en mis tiempos y oro por sus familias, yo es como un celo en mi corazón, Señor, que ninguno de nuestros hijos sea un cristiano mediocre. Que ninguno de nuestros hijos, que sean intensos, apasionados por tu presencia, por adorarte y por obedecerte. Debemos orar así por nuestros hijos y trabajar para que la mediocridad se quite. Y ahí empieza Josué diciendo, yo soy el primero, no seré un mediocre y mi casa tampoco. Alguien falto de, corto de. Luego dice, tampoco habrá un fracturado. Dice un sobrado. Yo les decía hace un momento que la gente que se siente una cucaracha espiritual y el que se siente el gran gigante espiritual, los dos tienen el mismo problema, no reciben de parte de Dios. Y aquí el sobrado es una figura de autosuficiencia y orgullo. Una persona, una vez bajando aquí en la congregación, me dice, ¿qué trae ahí, pastora? Trae ahí un pececito. Entonces, como yo hablo español, soy mexicana, ¿verdad? Me dice, ¿y qué quiere decir eso? Y el pececito dice en español, ixoye. Le dije, quiere decir ixoye. Y cuando yo le iba a explicar que cada letra tiene un significado, me para y me dice, voy a ser más sabio al sabio. No se dice ixoye. A la que me empieza a sacar una letanía de un estudio bíblico sobre el pececito.
con un orgullo del tamaño, así una cabeza infladísima. Y le dije, pues gracias por hacerme más sabia, que Dios te bendiga. Digo, yo sabía eso, nada más que pues, no se dice ixoye, se dice ictus. Yo, gracias. Le dije, vamos a hablar en griego, sale pues. O en latín, ¿en qué quieres? O en latín, ¿no? En arameo, lo que quieras. Recordé también de un amigo que fue novio de una, bueno, él no es mi amigo, ella es mi amiga, y tuvo un novio cristiano que él decía que él ya no se congregaba en ninguna iglesia porque él ya sabía todo lo que tenía que haber aprendido, estaba saturado del conocimiento de Dios, y entonces llegaba a las iglesias y lo único que hacía es juzgaba la prédica, juzgaba el pasaje, juzgaba la aplicación. No, eso no es así por esto y por esto. No, pero eso quiere decir esto y esto. No, eso está enlazado con eso, no con eso. Y todo lo que te dicen, Dios me tiene al tope del conocimiento escritural, y entonces no se congregaba. Qué tremendo, ¿no? Algunas de ustedes, mujeres, se han acercado a mí a decirme, pastora, ¿le puedo decir algo que no me gustó que usted hizo? Y yo, pégale, dale. Y perdóname y lo corrijo. ¿Sí? Y a veces digo, mira, no era por ahí la cosa, pero bueno, lo arreglamos, ¿no? Pero tenemos es que Dios tiene una agujota así, mire, de este tamaño con mi esposo y conmigo para decir, no puede ser sobrado, no puede ser fracturado, ni los pies ni las manos, eso le da imposibilidad aunque quiera. Dice que no te debían de tener nube en el ojo. Una cosa es ser ciego y otra cosa es tener nube en los ojos, en la visión, una visión deformada, una visión corta de la vida de Dios. Y nosotros tenemos que enseñarles, cuando vimos el miércoles hace 15 días cómo bendecir a los hijos, realmente cuando tú bendices a tu hijo, tú le abres la visión de Dios en su vida. No solo es tu deseo como un buen padre, sino es la visión de Dios, la meta de Dios por donde tu hijo va a caminar y lo que va a alcanzar. Y a veces nosotros somos los primeros que les ponemos en nuestras familias y en todo sentido, tanto de padres a hijos como entre los esposos o de hijos a padres, de poner nubosidades en la visión. Si un sacerdote no puede tener una visión nebulosa, deformada. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a un ciego? Que fue como por etapas. Y le dice, ¿ya ves bien? Dice, pues veo a los hombres, pero como si fueran unos arbolotes, porque todavía su visión no estaba clara. Y lo vuelve a tocar el Señor y dice, ahora sí veo claramente. Y eso es lo que el Señor quiere, quitar toda nube, toda deformación en una visión. Yo primero y después mi familia. Trabajar en ello. Esto lo voy a estar repitiendo. Tengo que trabajar, tengo que intensificarme, tengo que determinarme a que yo y mi casa tendremos una visión bien clara, que cada uno de mis hijos sabe por qué fue creado, sabe qué identidad tiene, sabe qué potencial tiene y sabe hasta dónde Dios lo va a llevar. ¿Le ha preguntado alguna vez a su hijo cómo te ves en 5 años? Alguien le preguntó así a su hijo que estaba saliendo de secundaria, de la secundaria, y le dijo, en 5 años yo me veo casi terminando mi carrera, con un trabajo, ganando la lana. En 5 años, tiene una visión que muchos adultos no tienen visión ni para mañana. Para nuestros hijos en una visión de Dios clara y quitar toda porquería, toda toda nube de sus ojos y que vean claro el destino de Dios. Amén. Ok, termino este pedazo. No sé a qué horas empecé. Bueno, no importa. Me voy a dar cuenta a qué horas termino. Nube, lo dice sarna y empeine. Esta palabra empeine, nosotros tenemos una idea de que es algo en el pie, ¿no? Pero yo buscando en las diferentes traducciones, solamente mencionaba la sarna y enfermedades de la piel. Entonces voy a tomar esto como ejemplo.
Las enfermedades de la piel, ¿qué simbolizan en la Biblia? ¿Alguien me puede decir? Como la lepra, la sarna. Pecado, pecado. Obvio, no puede haber pecado en una familia sacerdotal. ¿Cuántos quieren tener familias sacerdotales? Ya son menos. Están viendo que el trabajito está bueno. No puede haber pecado en mi familia. No puede haber. Es intolerante. No lo tolero. Una vez una persona le dijo a una mujer que su hija se fue de su casa. Ella dijo, ¿por qué se fue? Ella lloraba angustiada. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué huyó de la casa? Y esta persona, con mucha sabiduría de Dios y así certera, le dijo, porque tú y tu esposo han establecido santidad. Y ella no quiere vivir en santidad, prefiere salir. Cuando la hija regresó, dijo, me ajusto a la santidad. ¿Sabe cuántos hijos hay en las casas sin santidad, tolerados por los padres para que no se enoje el chamaco? Y mucho menos que se nos vaya a ir. A mí me duele el corazón eso. Pero siempre me acuerdo de esa mujer que le dijo a la otra, no llores, tu conducta, la de tu esposo y lo que han establecido en su casa es en contra, es completamente contrario a lo que está maquinándose, lo que está trabajando en la mente y en el corazón de tu hija. Por eso no puede permanecer en la casa. La hija se fue llorando. No es que se quisiera ir, pero sabía que no se podía quedar porque no quería dejar su condición. Y en casa de sus padres no había la posibilidad de estar con pecado. Si vas a regresar, te recibo como vengas, pero vives bajo las normas de una familia sacerdotal. Qué tremendo. Yo me quedé así cuando dice que tampoco podían entrar con los testículos magullados o castrados, hombres castrados. ¿De qué nos habla esto? No puede estar en el sacerdocio alguien que no pueda engendrar o que no pueda reproducirse. Yo y mi casa, yo me voy a reproducir en el reino de Dios y mis hijos también. ¿Cuántos de los que están aquí tienen célula y sus hijos también? ¿Quiere levantar su mano? Ustedes tienen tienen familias sacerdotales. Se están reproduciendo, no estoy diciendo que los demás no, pero en este punto que estoy viendo aquí, estoy diciendo que hay una reproducción. Las células de jóvenes deberían de estar explotadas, porque mientras que en casa hay una pareja, hay 3 o 4 hijos. Y si yo tengo una célula y mi esposo tiene una célula, junto con los hijos, tenemos celulitis. Cierto. Tenemos un montón y nos estamos reproduciendo. ¿Sí? ¿Sí? Y mis hijos se reproducen espiritualmente. No podía entrar alguien al sacerdocio que no pudiera ser papá. Tienes que hablar con tu cónyuge y tus hijos y decirles, aquí todos tenemos que ser padres espirituales. Como Jimenita. ¿Cuántos se acuerdan de Jimenita? Jimenita es la mamá espiritual, tiene 3 años, de un niño de 3 años, de una maestra, de una directora, de una sociedad de padres de familia y de toda la escuela. Una niña que se reproduce. ¡Wow! ¿Sabe que esta es la clave para ganar a México para Cristo?
si cada uno de nosotros en nuestra familia, todos nos reproducimos para la gloria de Dios? Estoy hablando de reproducción santa, obviamente. Bueno, termino con el último punto. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿quiénes conocen este versículo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios me habló en este punto directamente lo siguiente. Todo este versículo tiene que ver totalmente con una identidad de reino. Cualquier otra identidad que desplace a la del reino puede ser de tropiezo para que se establezca el reino de Dios. Y dice aquí 4 cosas bien interesantes. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Estas palabras, el linaje, la nación y el pueblo, son términos que describen el sueño de Dios, el ideal de Dios. Un linaje para Él, una nación para Él, un pueblo para Él. ¿Cómo se hace? Y esto es lo que el Señor me mostró, a través de un sacerdocio. Porque el Señor tenía el linaje, tenía el pueblo, tenía la nación, pero era el sacerdocio el que hacía que se conjuntara todo esto para nuestro Dios. El sacerdocio, mencionado aquí en esta carta de Pedro, es el sueño, el ideal de Dios, el sueño de Dios en el principio. Mire, Dios decide que de la nación que va a rescatar de Egipto, va a tener de toda la nación, de todo el pueblo, un linaje especial, el cual serán todos sacerdotes del Dios Altísimo. Ese fue el sueño de Dios. Cuando viene la plaga sobre los primogénitos de los egipcios, Dios está consolidando una visión de que los primogénitos de los hebreos serían los sacerdotes de toda la nación. Imagínese que ese fue el sueño de Dios en la época de usted. Y que Dios dice, pónganse por familias, como hicimos la semana pasada, pónganse por familias y tráiganme cada uno a su hijo mayor. Y en ese momento viene una unción de lo alto, cae un manto del cielo y nos unge a todos nuestros hijos mayores como los sacerdotes de México, que traerán la revelación, que traerán la adoración, que traerán el camino a Dios, a toditita la gente. Son los escogidos, son los príncipes de México. ¿Cómo la ven? Y era un sueño de Dios, no se le ocurrió a Moisés. Moisés no llegó y le dijo, oye Señor, ¿qué te parece? Mira, somos un resto, pero si escoges al mayorcito de cada quien, pues te podemos servir para algo, ¿no? No fue idea de Moisés, no fue idea de Aarón, fue un sueño de Dios. Pero el pecado, la tibieza espiritual, la religiosidad, la idolatría, frustran el plan de Dios, porque todo el pueblo cae en idolatría, excepto una tribu. ¿Cuál fue? Leví. Ya Leví, la tribu de Leví. Y entonces dice, en vez de que en cada familia haya un sacerdote, escogeré una sola familia.
Pero ese no era su sueño original. Su sueño original era toda la nación. Y entonces, de la tribu de Leví, escoge la familia de Aarón, de toda una tribu del patriarca Leví, escoge a una familia para que se haga todo el linaje sacerdotal, una familia. Y yo veo el sueño de Dios disminuido hasta que el sumo sacerdote se toma a sí mismo como el sacrificio perfecto, muere en la cruz del Calvario y trae la sangre delante del lugar santísimo, su propia sangre. Y entonces el sueño de Dios regresa y dice: ustedes me serán, todo el que crea en Jesucristo, reyes y sacerdotes. Y el sueño de Dios hoy, mis amados, tiene otra vez toda la luz, se encendió todo el canal, está al máximo de su potencial el sueño de Dios cuando nos mira a usted y a mí. Dice: se puede tener una nación de sacerdotes. ¿Será un sueño muy loco que un día se quite el demonio de México y se entrone en todas las familias al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Será algo imposible? ¿Sabe dónde empieza? Con usted y su familia. Y usted se pone con su esposa y dice: mi amor, vamos a quitar lo cojo, lo jorobado, lo quebrado, lo nebuloso, lo ciego, lo improductivo de nuestra vida, y vamos a meternos con Dios. Vamos a tener la identidad con Él, vamos a tener la función con Él, vamos a tener la posición con Él. Y a esta bola de enanos que viven con nosotros les cae el reino porque les cae. Y tengo una familia sacerdotal. Muchos de ustedes me han dicho aquí: yo tengo una familia sacerdotal. Yo en verdad espero que así sea. Pero si no, déjeme decirle algo: el deseo de su corazón es bien correcto. Solamente que hay que trabajar. Hay que meterse con Dios y decirle: Señor, fue tu idea, fue tu sueño, aquí estamos. Yo y mi casa te vamos a servir. Y vamos a quitar todo lo que estorbe en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo como 40 hojas ahí, pero no las voy a dar. Lo que voy a hacer es, las voy a escribir y las vamos a imprimir. ¿Le parece? Y se las voy a regalar un día de estos sobre el sacerdocio, pero creo que lo que nos compete hacer ahorita es ponernos de pie. Espéreme, no se pare. Ponernos de pie con una decisión, un compromiso de yo y mi casa. Yo y mi casa. Y el que quiera hacerlo, irse para y decir: Señor, yo y mi casa. Y empiezo conmigo. No, Señor, no voy a llegar a darle órdenes a los hijos y a la esposa o al esposo. No, yo, primero yo. Y hasta que vea esto hecho carne en mi vida, puedo entonces empezar a trabajar. Ahora, aquí hay muchos jóvenes que tienen la capacidad de decidir y de escoger su destino. Quizás tu papá no se pare, pero si tú te paras, tú y tu casa servirán al Señor. Amén. Entonces le voy a invitar: el que quiera hacer esta oración, póngase de pie. Este compromiso con Dios.
Cierre sus ojos ahí donde está. Y yo le voy a invitar a que empiece a reflexionar en su corazón y que usted empiece a pensar en estas palabras que dijo Josué. Ustedes pueden servir a quien quieran. Señor, el mundo puede servir a quien quiera. Hoy yo voy a hacer un compromiso contigo. Este no es un compromiso de amistad como congregación, como iglesia. Este es un compromiso conmigo, personal, que yo hago contigo. Señor, que yo te voy a servir, que yo me determino a servirte, que yo me determino a tener una posición de una identidad correcta, de que soy tu hijo y de que si soy tu hijo, Señor, tengo que rendirte buenas cuentas. Si soy tu hijo, tengo que honrar tu nombre. Si soy tu hijo, la gente que está alrededor mío tiene que saberlo, que tú eres mi padre, que tú eres mi papá. Hoy me determino, Señor, a tener una condición de santidad, a aborrecer la maldad y el pecado, porque tú lo aborreces, a tener una congruencia de lo que hablo de ti, de lo que hablo de tu palabra, de lo que le digo a otros, tener una congruencia con lo que yo vivo, con lo que yo camino. Hoy me determino, Señor, a estar en una intimidad contigo, a ser atraído a ti, para adorarte, para identificarme contigo y para recibir de parte tuya. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo a quitar de mi vida toda imperfección, Señor, que implica una separación de tu presencia y de tu obra. En el nombre de Jesús yo renuncio a toda visión nula, a toda falta de seguridad o inconsistencia en caminar, a ser de doble ánimo. En el nombre de Jesús yo renuncio a la mediocridad, yo renuncio a la autosuficiencia y al orgullo. En el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio a ser una persona sin fruto, a ser una persona de visión corta o deformada. Señor, en el nombre de Jesús, yo me rehúso a caer en pecados de cualquier tipo, Señor, en mi alma, en mi cuerpo o en mi espíritu. Y rehúso a ser una persona que no puede reproducirse. Declaro en el nombre de Jesús que mi visión es clara, que yo camino, Señor, con integridad y seguridad en esta vida, que soy una persona, Señor, que hace las cosas, todas las que hago, las hago como para ti. Señor, en el nombre de Jesús declaro fruto en mi vida, declaro una visión, Señor, clara, conforme a tus principios. Declaro, Señor, santidad en todo mi ser. Y declaro generaciones y generaciones que saldrán de mis lomos espirituales, Señor. Padre, yo hago hoy un compromiso de que esto en mí correrá a mi familia, a cada miembro de mi familia, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres. Señor, que yo y mi casa te serviremos como tú quieres que lo hagamos, porque tú eres el que sabe, Señor, a quien llamas hasta tu revelación, hasta tu corazón. Yo soy tuyo, Señor. Dile, Señor, soy tuyo, te pertenezco. Como sacerdote del Dios Altísimo, yo y mi casa te pertenecemos. Te pertenecemos, Señor. Hoy mantengo mi integridad delante de ti, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, Señor, yo cumplo tu sueño aquí en la tierra. Hoy declaro que yo seré parte de tu sueño, aquel sueño que tuviste, Señor, antes del Sinaí.
ese sueño, Señor, que tuviste cuando sacaste al pueblo de Egipto, de formar una nación de sacerdotes. Yo participaré de ello. Yo y mi casa seremos pueblo, nación, linaje, Señor, del sacerdocio del Dios Altísimo. Gracias, Señor, por mi familia sacerdotal. Vamos, mi amado, confiéselo, confiéselo. Yo y mi casa seremos una familia sacerdotal. Diga el nombre de su cónyuge, diga el suyo, diga el nombre de sus hijos. Sí, Señor, yo declaro que Roberto y yo somos, Señor, ese linaje, ese pueblo. Yo declaro que Roberto y yo somos esos sacerdotes que podemos, Señor, llenar el mundo. Mi amado, el pasaje dice que somos todo eso para una sola cosa: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es tu propósito como familia, anunciar las virtudes. Y hoy declaro que Roberto, Angélica y Rebeca, junto con sus familias, sus cónyuges, sus hijos, Señor, son sacerdotes todos del Dios Altísimo. Mencione a sus hijos. No importa qué tan rebelde lo vea, no importa qué tan alejado lo sienta de Dios, no importa qué tan deformado lo vea, empiece a declarar que usted se compromete en darle formación, en darle destino sacerdotal a su hijo. Empiece a decirle: Señor, mis hijos, ninguno se perderá. Pero ¿sabes qué, Señor? No solo no se perderán, ninguno será un mediocre. No solamente no serán mediocres, sino gente apasionada. Pero, Señor, no solo será gente apasionada, será gente que haga la diferencia en esta nación y en el mundo entero. Serán luz en la oscuridad, serán la sal de la tierra, serán, Señor, los portadores del mensaje más glorioso. Serán los hombres y mujeres que tú miras, Señor, para establecer tu reino, para hacer milagros, para hacer prodigios, para establecer ministerios, para lanzar misioneros, para llenar el mundo. Mis hijos son tus hijos, mis hijos son tu posesión, mis hijos son santos, mis hijos, Señor, son los que llegarán hasta el trono de tu gracia, atraídos por ti mismo. En el nombre de Jesús, declaro hoy que mi familia es una familia sacerdotal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Rey.